Como dije en un principio, Pablo da estas instrucciones prácticas a estos nuevos creyentes en Tesalónica para vivir en santidad, en amor, en honradez y en esperanza. Hoy día vamos a enfocarnos en el primer desafío, vivir en santidad. Aquí el apóstol Pablo se refiere al matrimonio y a la santidad en medio de una sociedad corrupta y pecaminosa. ¿Ya? No lo busquen, pero en Filipenses 1:27 Pablo también exhortó a los creyentes de Filipos diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vivir como es, dice, digno del Evangelio. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, busquémoslo ahora sí, capítulo 2, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, un poquito más atrás, dice ahí mismo, ¿verdad? Os encargamos que anduvieseis, ¿qué dice? Como es digno de Dios que nos llamó a su reino y su gloria. Pablo enfatiza acá en el capítulo 4 cómo conducirnos dignamente, cómo vivir en dignidad. Y lo primero que plantea tiene que ver con la santidad en medio de un mundo perverso, ya un mundo que ha torcido el concepto santo de la sexualidad, de la intimidad y del matrimonio. Los votos matrimoniales en las ciudades paganas de aquellos días no decían mucho en cuanto a la pureza, de modo que había gran peligro de inmoralidad en estos nuevos cristianos. A pesar de que muchos hogares paganos en aquellos días y luego en la posteridad, a pesar de que muchos hogares paganos, el amor y cierta pureza se mantenían por conciencia y por criterio común, la atmósfera en general de estas ciudades era la lujuria y la vida licenciosa. Tesalónica, de hecho, está muy cerca geográficamente de Grecia y su influencia. Y la cultura griega era una cultura extremadamente sensual y hedonista, es decir, centrada en su propio placer, en su propia felicidad. Y además, bajo un imperio, el imperio romano, que era muy permisivo y de una vida muy libertina. Ya ellos se sentían realmente los dueños del mundo y vivían de una manera muy perversa. El cristiano, en medio de estas circunstancias, tiene la responsabilidad de edificar un hogar santo, que glorifique a Dios y que muestre un estilo de vida diferente al mundo. La inmoralidad es básicamente egoísmo y tiene que ver con robar lo que no nos pertenece ni nos corresponde. Ahora bien, Pablo, cuando escribe en la iglesia de Tesalónica, está preocupado probablemente porque este sea un gran peligro en medio de esta sociedad. No es muy distinto a lo que vemos hoy en día, donde la sensualidad, donde la inmoralidad, donde la corrupción en el aspecto sexual, hoy en día también es un problema. Así que vemos acá al apóstol Pablo exhortando a estos creyentes a que vivan en santidad para agradar a Dios y no a sí mismos, para buscar la gloria de Dios y no su propia autosatisfacción egoísta. Él mismo había puesto ejemplo y ahora espera que ellos lo sigan. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y Pablo enfatiza esto, que prueba nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por lo tanto, el apóstol Pablo se presenta aquí como ejemplo de santidad y de compromiso a la voluntad de Dios. Pablo les había ordenado de parte del Señor que vivieran en santidad y pureza, y vivieran en conformidad al propósito y el poder de Dios. Dice el versículo 3, ahí en nuestro texto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3, pues, o en conclusión, es lo que significa la palabra pues, dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Así claro y así de simple, vuestra
santificación. Y lo quiere hacer aún más concreto, porque a veces cuando hablamos o pensamos en la santidad, quizás nos imaginamos un monte glorioso con la presencia del Señor en la cima, ¿verdad? Y una luz tremenda que invade todo el lugar. O cuando pensamos en santidad nos imaginamos quizás el lugar santísimo donde está el arca del pacto, los querubines, y se manifiesta la gloria, la Shekinah de Cristo, la Shekinah, la gloria del Señor. Pero en realidad, en términos prácticos, aterrizando esto al día a día y a la realidad, la santidad tiene más que ver con las decisiones que tomamos, tiene más que ver con las actitudes que asumimos, la conducta que mostramos en medio de una sociedad perversa, corrupta como la que nosotros vivimos. Y es lo que el apóstol Pablo aquí trata de expresar en estas palabras. ¿Ya? La palabra santificar simplemente significa apartar para dedicar a un propósito definido. Entonces Pablo dice acá, en el capítulo 4, versículo 3, nuevamente, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y lo dice claro y directo, que os apartéis, que os apartéis, que os alejéis, que os abstengáis, que se alejen de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es el pecado sexual. Es todo pecado que tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio. Algo que Dios no aprueba, ya sea el adulterio, como también actos sexuales de lujuria y concupiscencia. La fornicación es un tema que hoy en día afecta el testimonio de muchas iglesias. Hoy en día grandes líderes religiosos, grandes personajes famosos han caído y muchas iglesias se han destruido por no tomar en serio las advertencias del Señor. Por eso es que en algún momento mencioné que no es un tema muy común para expresar desde el púlpito en las iglesias, pero es un tema que debería ser expuesto con mayor regularidad, pues el peligro siempre está. ¿Ya? La palabra santificar, como dije entonces, significa apartar para dedicar a un propósito. Usted puede, por ejemplo, si tuviera el dinero suficiente, arrendar el Hotel O'Higgins aquí en Viña para una fiesta de cumpleaños. ¿Ya? Uno podría quizás arrendar los salones, ¿verdad? Y el hotel para recibir a las personas que quieras invitar. Pero no podrías, aunque quisieras, y tuvieras mucho dinero, arrendar el Congreso de la República allá en Valparaíso. ¿Por qué? Porque ese edificio allá en Valparaíso ha sido santificado. Ahora, santificado no por las personas que lo habitan, sino apartado por un propósito legislativo especial. Es decir, funciona para eso. En ese sentido está santificado, está apartado, porque eso etimológicamente es lo que significa la palabra santificar. Una persona santa es una persona apartada de algo, pero también esto implica consagrada a algo en particular. ¿Ya? El creyente ha sido apartado para Dios. Es un santo, alguien separado para un propósito. Tenemos la responsabilidad cada día de dedicarnos más y más al servicio de nuestro Señor Jesucristo, en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que le pertenezcamos completo a nuestro Señor. Pablo más adelante en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, también lo declara. 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo. No una parte nomás. No es que solamente tú vas a apartar un día de la semana para estar con el Señor, el día domingo. Ese es tu día santo. No, Dios no quiere un solo día, Dios quiere todos los días. No es que solo sea una parte de tu vida. Ya, ok, mi vida cristiana yo la voy a vivir para el Señor, pero mi vida laboral yo la voy a vivir para mí mismo y para mis propios objetivos egoístas. No, o es todo o es nada. Dice una vez más, en versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que solamente tu mente o tu corazón o tus emociones nos vas a apartar para el Señor. Todo nuestro ser,
debe ser consagrado y apartado para el Señor. Hermanos, hermanas, nada mancha más a un individuo y al testimonio de una iglesia que el pecado sexual. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5. Una iglesia muy cerca también de Grecia y muy cerca de Tesalónica, que fue de hecho una iglesia que fundó el mismo apóstol Pablo también en su segundo viaje misionero posterior de haber fundado la iglesia de los tesalonicenses, que también luchaba con este tema de la inmoralidad. Tan grave y tan serio era el asunto que ellos habían permitido un tremendo caso de fornicación, de inmoralidad entre sus hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya esa frase, ya ese título es terrible. Que hay entre vosotros fornicación. Entre la iglesia, en la misma iglesia. Había un hermano que estaba cometiendo fornicación. Y lo peor es que los mismos hermanos no estaban haciendo nada al respecto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, una fornicación, un pecado sexual terrible. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Qué terrible! Dice, y vosotros estáis envanecidos, dice. ¿No debierais haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos deberían haber hecho algo para evitar, o por último, como después relata el apóstol Pablo allí, expulsar a esta persona que no estaba dispuesta a arrepentirse. Incluso Pablo usa una ilustración diciendo, ¿verdad? No es buena vuestra jactancia, en el versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, una manzana que está ahí, ¿verdad?, podrida, va a podrir el resto del cajón. Ustedes tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que confrontar a esta persona. Bueno, voy a resumir un poco la historia para que tengan el contexto. Al parecer, este individuo fue confrontado y ¿sabes qué? Se arrepintió. Porque después, en 2 Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo llama a la iglesia a perdonarlo y a confirmar el amor hacia él. Por lo tanto, no importa cuán serio y grave el pecado que se pueda cometer, en primer lugar debe ser confrontado. Y en segundo lugar, si la persona es humilde, si es humilde y quebrantada de corazón, puede ser restaurada. Pero no hay pecado que no deba ser confrontado. La Biblia nos enseña que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Un poco de corrupción puede corromper a toda una congregación. También ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 5, en el que estamos, versículos 9 en adelante, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero da un argumento, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aún comáis. Y habla del juicio que debe ser ejecutado en una iglesia local, el juicio eclesiástico. Y esto es algo muy poco practicado en las iglesias cristianas. El juicio eclesiástico, el poder confrontar a las personas en su pecado, y si hay un arrepentimiento, restaurarlo. Pero si no hay un arrepentimiento, incluso llegar a expulsarlo de la congregación, porque no es posible que en un contexto de iglesia se tolere el pecado. Y quiero ser muy claro en esto. Hermano, es imposible que en una iglesia no haya pecado, porque somos pecadores. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Pero otra cosa es ver, digamos, que en una congregación hay pecado, o que caigamos en pecado, y otra cosa muy distinta es tolerar el pecado, acostumbrarse al pecado, hacer vista gorda al pecado, como decimos coloquialmente, y no tomarle la seriedad
el peso de lo que esto significa. Una iglesia que toma en serio el pecado no es una iglesia en la cual no hay pecado. Porque, insisto, todos los que estamos acá somos pecadores. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero es una cosa muy distinta tolerarlo. Ya como decía, ¿verdad? Ese famoso dicho antiguo, no podemos evitar que los pájaros vuelan sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. No podemos evitar que el mundo vive en perdición y que eso muchas veces nos influencia y luchamos contra esto. Es muy distinto eso a permitir que el mundo entre en nuestro corazón. No somos llamados a salir y aislarnos del mundo. En medio, dice, de una generación maligna y perversa, debemos resplandecer como luminares en el mundo. Pero sí podemos luchar para no ensuciarnos con el barro del mundo. El Señor Jesucristo, ya en Juan capítulo 17, cuando oraba por sus discípulos, decía claramente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que no es que no vaya a haber pecado. El tema es cómo abordamos, cómo tratamos el pecado. También ahí en el capítulo 6, ahora de 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 12, añade: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Habla ahí del alimento, ¿verdad? Pero dice el versículo 14: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y luego dice el versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Son términos, son palabras fuertes que el apóstol Pablo utiliza para advertir a los creyentes del primer siglo a que tengan cuidado con el pecado sexual. Ahora, la realidad que ellos vivían con la influencia permisiva del mundo romano, con la influencia hedonista y sensual del mundo griego, es muy distinta a lo que vivimos hoy en día. Para nada. Y es por eso que este llamado también es para nosotros. Miren lo que dice, por favor, 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. No es que no la vamos a encontrar o que simplemente la tenemos que evitar. Para huir de algo te tienes que enfrentar a aquello y huir simplemente. ¿Te acuerdas de José? Cuando fue tentado por la esposa de Potifar a cometer adulterio, ¿qué hizo él? Él no quedó a razonarse, no quedó a pelear, él huyó. Huir de la idolatría es lo que dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, dice el Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué dice? Los cuales, ¿qué dice el mundo hoy en día? Es mi cuerpo, es mi vida, es lo que yo quiero hacer, son mis sentimientos. Pero ¿qué dice el Señor de aquellos que somos hijos del Señor? El cuerpo de Él. Nuestro cuerpo le pertenece a Él. Es muy triste, hermano, escuchar cada cierto tiempo cristianos conocidos caer en pecado sexual, que han caído en escándalos sexuales. Es muy triste y muy doloroso. La inmoralidad sexual es una tentación que siempre está entre nosotros a través de los siglos, porque apela a la naturaleza humana, a la carnalidad y a las sensaciones del cuerpo. En las películas, en las series, en la televisión, el sexo fuera del matrimonio es tratado como algo normal. Hoy en día los programas de televisión donde se muestran personas sensuales, provocativas, donde se aborda el tema del adulterio o la fornicación o relaciones sexuales fuera del matrimonio como algo normal, hasta incluso deseable, como algo parte de la vida, es terrible. Mientras se presenta el matrimonio con frecuencia confinado a algo triste y aburrido. Inclusive podemos llegar a ser mal vistos
por otros si aparentamos cierta pureza. Qué triste cómo hoy en día los jóvenes son influidos por este tipo de conductas, de pensamientos y de lógica. Porque muchos hoy en día piensan, no, si no pasa nada. No, si no es tan grave. No, si todos lo hacen. No, si en realidad está bien. No, hermano, la inmoralidad sexual nunca va a estar bien. Dios creó el matrimonio para disfrutarlo y Dios creó la sexualidad como algo santo. Él sabe que la inmoralidad sexual tiene para destruirnos física y espiritualmente. Ninguno de nosotros debería menospreciar el poder del pecado sexual. Dios dice una vez más en su palabra: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ha destruido incontables vidas, deshecho miles de familias, comunidades, aún naciones han sido destruidas por la inmoralidad sexual. Dios quiere protegernos del daño que podemos causarnos a nosotros mismos y a otros. Por eso Dios quiere llenar nuestra soledad, Dios quiere llenar nuestros deseos y Dios quiere llenar nuestras frustraciones con Él mismo, con su persona, y no con simplemente la felicidad momentánea o el placer temporal. Moisés lo entendía muy bien cuando él prefirió ser contado por el pueblo de Dios como esclavo que gozar de los deleites, dice ahí el libro de Hebreos capítulo 11, temporales del pecado. No es que no haya placer en el pecado, lo hay, pero ese placer, cuando es fuera de la voluntad de Dios, es destructivo, es absolutamente insensato. Los creyentes que violan los votos matrimoniales pecan contra Dios, contra sí mismos y contra su iglesia, pero también contra los demás cristianos. Y el testimonio del Evangelio se daña. En verdad, Dios los castigará. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? A los fornicarios y a los adúlteros, dice, los juzgará Dios. Y mucho de este juicio ocurre y sucede en nuestra propia experiencia y vida cristiana. Fíjate que hoy en día muchos de los problemas que enfrentan los matrimonios cristianos hoy en día no son sino consecuencias de sus propias malas decisiones. Muchas de las luchas que nosotros enfrentamos hoy en día es por culpa de nuestras propias malas decisiones. Son consecuencias. No son pruebas, a veces pensamos que son pruebas, pero en realidad son consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Dios nos puede restaurar, Dios nos puede limpiar, Dios nos puede realmente sacar aún del lodo más asqueroso. Dios pudo restaurar a una prostituta como Rahab. Era una prostituta, una ramera en tiempos, ¿verdad?, allá en Jericó. Y Dios la restauró de tal manera que incluso la incluyó en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios pudo hacer eso con Rahab, puede hacer cualquier cosa. Pero es importante tener un corazón humilde y quebrantado para ser transformado por el Señor. Dios puede sacarte de cualquier condición en la que tú estás, pero necesitamos un corazón quebrantado y humilde. Mira, Dios repudia el adulterio. Aquí cuando dice esto, ¿verdad?, en nuestro texto, en Tesalonicenses 4, ya lo plantea con mucha naturalidad, pero a la vez con mucha firmeza. Dice, por ejemplo, el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice, en santidad y honor. Lo presenta de una manera muy clara, ¿no es cierto?, de una manera muy abierta, ¿no es cierto?, muy sencilla, pero clara y directa. Que cada uno de vosotros sepa, dice, tener su propia esposa en santidad y honor.
¿Ya? Esto tiene que ver con entender, con saber, con conocer y aprender. El saber, la palabra ahí saber es una palabra que se relaciona al aprendizaje, al desarrollo, al conocimiento pleno. Y eso es lo que el Señor nos exhorta. Tenemos que capacitarnos. ¿Ya? Por eso es que son tan importantes las reuniones de matrimonios. Por eso es que son tan importantes las enseñanzas prácticas que se dan en las reuniones de matrimonio o en las consejerías matrimoniales. Por eso es que hay temas dentro de las reuniones de jóvenes donde se aborda el tema de la santidad que son tan necesarias. Porque hay cosas que tenemos que saber, no solo aquí, sino que también acá, en el corazón. Esta palabra saber es una palabra muy interesante, ¿ya? Que tiene que ver con reconocer, con percibir, con entender de una manera práctica y clara lo que tenemos por delante. Cuando el apóstol Pablo aquí dice que cada uno de vosotros sepa, dice, tener su propia esposa en santidad y honor, lo que está diciendo en realidad es que tenemos que aprender junto con nuestra esposa a vivir en santidad y honor. Y esto implica disfrutar de la sexualidad correctamente, como Dios nos ordena en su palabra. Como dije hace un momento, Dios repudia el adulterio y advierte seriamente de sus consecuencias. Proverbios capítulo 6, versículo 20, por favor, busquémoslo. No pierdas tu texto en Tesalonicenses, pero en Proverbios 6, 20, Proverbios capítulo 6, versículo 20, en adelante dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Siempre la enseñanza, la instrucción bíblica es importante. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando en algún momento tú pienses que no necesitas una enseñanza bíblica, de alguna reunión, de algún ministerio, de algún sermón, de alguna enseñanza, cuando tú pienses que no necesites algo que supuestamente tú ya sabes, estás dando el primer paso para tu fracaso espiritual. Permanentemente tenemos que estar siendo instruidos y guiados por la palabra del Señor. La palabra no solo te instruye, te guía, nos conduce, nos ilumina, para no caer en las trampas del enemigo y tropezar en nuestra propia perversión del corazón. Verso 24, ¿para qué la instrucción? ¿Para qué permanentemente tenemos que estar siendo iluminados, guiados, instruidos? Y por favor, hermanos, si tú crees que ya te la sabes toda o que no necesitas más instrucción o exhortación en cuanto al tema matrimonial o de la santidad como joven, entonces estás cavando tu propia tumba espiritual. Te lo digo de todo corazón. Permanentemente la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Lo peor que puedes hacer es dejar de conectarte con la palabra del Señor. Dejar de conectarte con la palabra del Señor. Dice el versículo 24 el propósito de esto: para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. Va a haber hermosura, va a haber sensualidad, va a haber atracción, pero es algo que no tenemos que codiciar. Ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y aquí la mujer ramera en el libro de Proverbios tiene hartas implicaciones, incluso proféticas. Tiene que ver mucho con el anticristo y la tribulación, pero también tiene una aplicación general de lo que es la inmoralidad hoy en día. No solo aplica a la mujer, sino también el concepto, el pensamiento inmoral que tenemos hoy en día en nuestra sociedad moderna. Dice: la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, piensa que no va a haber consecuencia de la inmoralidad sexual. Dice: ¿tomará el hombre seno en su fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito, dice, cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Más, dice, el que comete adulterio, ¿qué dice? Es falto de entendimiento. Es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace.
Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Mira qué fuerte, qué claro, qué terrible hace referencia a Dios, a lo que es la fornicación y a lo que es el adulterio. Es un tema serio, como dije, no es un asunto, no es un tema que normalmente se escucha predicar desde nuestros púlpitos, pero es tan necesario y es tan importante, y es la palabra del Señor. Pablo nos dice de su palabra y nos exhorta cuando se despide de los pastores de allá de Éfeso. No he reunido, anunciaron nada del consejo de Dios, todo el consejo de Dios. No he dejado nada aparte. Y es un tema con el que uno se encuentra y que debe ser predicado y expuesto con claridad. En el versículo 4 y 5 de nuestro texto, volvamos ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, se hace referencia a tener, en el versículo 4 y 5 se hace referencia a tener, cuidar y disfrutar junto a su esposa la intimidad conyugal en la santidad y honor del matrimonio. La sexualidad en el matrimonio es como el fuego. En una chimenea, en una estufa de combustión, ¿verdad?, es muy agradable. En una cocina es muy útil. Ya en el contexto adecuado del fuego es algo muy bueno, pero fuera de allí puede producir mucha destrucción. Aún la muerte. La sexualidad fue creada por Dios. Dios creó al hombre y a la mujer con órganos sexuales para que pudieran no solo reproducirse, también disfrutar de la santidad y de la intimidad en el matrimonio. El apóstol Pablo aconseja incluso a los varones cómo debemos tratar a nuestras esposas. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente. ¿Dónde encontramos sabiduría para la vida cotidiana, para la vida cristiana? En la palabra del Señor. Instruyéndonos de la palabra del Señor, conectados con la palabra del Señor, nos vamos instruyendo en la sabiduría celestial, la que desciende de lo alto, del Padre de las luces, como dice Santiago. Dice, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto incluye también a la mujer, el vivir en un contexto de honor y de santidad. Es terriblemente perverso hoy en día como muchas mujeres disfrutan del abuso y disfrutan del sufrimiento. Y como hoy en día incluso el sadismo ha invadido las prácticas sexuales hoy en día. ¿Sabes por qué? Por la pura perversión del ser humano. Dios ordenó el matrimonio para que funcionase de una manera honrosa, de una manera piadosa, para disfrutar y gozarse de la intimidad y del llegar a ser, como dice Génesis capítulo 3, ¿verdad?, llegar a ser una sola carne. La intimidad en el matrimonio, como dije, es algo honroso y bendecido por Dios. No es algo extraño. La Biblia lo presenta también de una manera muy natural. Proverbios capítulo 5, busquémoslo, versículo 15 en adelante. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Busquémoslo, por favor. Dice aquí la palabra del Señor. Bebe el agua, y lo presenta de una manera simbólica muy bella. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y mire lo que dice el versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Está hablando del contexto del matrimonio. Y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera sus veredas.
Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será por las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Dios creó el matrimonio para que fuese santo, para que fuese deleitoso, para que fuese bello. Es el ser humano corrupto y pecaminoso que lo distorsiona. Pero esa distorsión no es la norma. No es lo que tú ves en las series de televisión. No es lo que tú ves en las películas. No es lo que el mundo presenta en esos llamados reality, ¿verdad? Indecentes que presenta el mundo. Es aquellas comedias que incluso llegan a exaltar o ensalzar el engaño o la mentira. Ese no es lo que Dios diseñó para nuestro deleite. Más que nunca se cumple Romanos 12 cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando esto no ocurre, no es por culpa del plan de Dios, es por culpa nuestra. Nosotros muchas veces cometemos errores o cosechamos los errores que otros han cometido. Ahora, insisto, Dios puede restaurar y Dios puede satisfacer. Dios puede llenar el corazón y aún el cuerpo y aún los sentimientos de tal manera que encontremos satisfacción completa, plena y absoluta en el Señor y no en el deleite temporal del pecado. El pecado nunca satisface. El pecado es como la sal en la lengua. Siempre va a producir más sed. Porque la intimidad, como dije en el matrimonio, es algo honroso, santo y bendecido del Señor. Nuestro estándar moral como creyentes, como cristianos, debe ser mucho mayor que el de los incrédulos. Nuestra forma de pensar, lo que hablamos, de qué nos reímos, incluso la forma en que nos vestimos, debe tener un estándar mayor y superior al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos marcar una diferencia. No puede ser que hablemos como el mundo habla. No está bien que pensemos o razonemos como el mundo razona. Eso no está bien. No puede ser que nos vistamos como el mundo se viste. Eso no está bien. Somos diferentes, somos distintos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. No nos pertenecemos. Para nosotros como cristianos no es válido el pensar yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No me interesa ni me importa nada lo que otros piensen. La manera en que yo hablo, la manera en que yo me conduzco, no afecta a otros, y como creyente yo debo ser consciente también de la vida de otros, estimando a los demás como superiores a uno mismo y no agradándome a mí mismo, dice la Escritura, sino a los demás. Por lo tanto, el creyente tiene que tener un estándar moral más elevado. Efesios capítulo 4 versículo 17, rápidamente vamos a leer esta cita. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4, 17, ahora el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4, ahora el 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren lo que dice ahora Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante. Colosenses 3 1 en adelante dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dicen, las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren lo que dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está diciéndole a ellos, ¿verdad? Que ellos vivieron, de ahí fueron tomados, de ahí fueron sacados, de ahí fueron quitados y liberados
para vivir una vida enfocada en lo celestial y no en lo terrenal. Por eso, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, busquémoslo, Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo eleva el estándar moral del cristiano. Mateo 5, 27. Mateo capítulo 5, versículo 27, que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso decía la ley de Moisés, ¿verdad? Pero, dice el Señor Jesucristo en el versículo 28, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Incluso añade una hipérbole, una exageración literaria para expresar cuán serio es este asunto, diciendo el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Te imaginas que esto fuera literal? Estaríamos todos tuertos, ¿verdad? ¡Qué terrible! Pero esto es serio, hermanos. No porque el asunto sea complejo y serio, no debe ser expuesto en la palabra del Señor y expuesto en nuestros púlpitos. Es un tema muy serio que ha destruido testimonios, vidas, familias y aún ha destruido iglesias. Es un asunto serio que tenemos que enfrentar. Es un asunto serio que tenemos que abordar. 2 Corintios capítulo 7, busquémoslo. La Biblia habla abundantemente de esto porque Dios sabe nuestra debilidad y entiende que tenemos que tomar muy en serio esto. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo nos limpiamos, hermano? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. ¿Con qué? Con guardar, con obedecer, con vivir la palabra del Señor, con guardar tu palabra, dice claramente. No es un secreto, no hay una pastilla mágica, no hay un tratamiento mágico, no hay una circunstancia sobrenatural que te llene de energía y poder para vencer la tentación. Es meramente vivir y obedecer día a día la palabra del Señor y fortalecerse con ella. De esa manera Jesús mismo, que fue tentado en todo, incluso en el área sexual, porque dicen todo, pero sin pecado, de esa manera el Señor Jesucristo venció la tentación del mismo demonio cuando fue tentado. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Por eso es que Pablo aconseja: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, nuestros cuerpos no son para mancharlos con la fornicación. Han sido comprados por la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu Santo. Así que deberíamos cuidarlo y usarlo y consagrarlo para la gloria de Dios, no para nuestra satisfacción egoísta. Dios no nos libró y no nos sacó de la inmundicia para volver a revolcarnos en ella. Dios nos sacó de la inmundicia, aún de las peores cosas que quizás hayamos vivido en la vida, para santificarnos, para limpiarnos y para consagrarnos a sus propósitos. Miren lo que dice 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6, con palabras fuertes y duras que son utilizadas acá, pero siempre es importante recordarlas. 1 Corintios 6, 9 en adelante. Dice 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo más tremendo que dice acá es lo que viene a continuación. Y esto eran algunos de los creyentes de la iglesia de Corinto eran fornicarios, eran adúlteros, eran lascivos, pero de ahí los rescató el Señor. Dice el verso una vez más, verso 11, y esto erais algunos, pero por favor, pon atención a lo que dice acá. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Amén por eso, hermanos. Santificados, lavados, justificados por la gracia del Señor.
¿Para qué volver nuevamente a ensuciarnos en el barro? Incluso, mira, ahí estamos cerquita, 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, el versículo 2, Pablo aconseja el matrimonio. Dice, pero a causa de las fornicaciones, Pablo, consciente del problema que había, aquí en este caso en Corinto, a propósito, era una ciudad tremendamente lasciva. De ahí viene un término que en aquellos tiempos, en aquellos días se usaba, que era Corintasomai. Literalmente, cuerpo de Corinto. Somai es cuerpo. Y Corinto era referencia a la ciudad. Y era una forma, era una manera de referirse a la inmoralidad sexual. Era una manera de referirse a alguien corrupto, pervertido, una persona inmoral en cuanto al sexo. Así se usaba ese término. Entonces, la iglesia de Corinto tenía problemas con luchar con este asunto, como la iglesia de Tesalónica, que está muy cerca, y sobre todo por su influencia. Dice el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco, dice, tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y el verso 5 añade, no neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que se refiere ahí a la incontinencia? A abstenerse de relaciones sexuales. Es decir, Dios con naturalidad, Dios con un sentido de entendimiento, se da cuenta que el ser humano es débil y necesita un elemento de cuidado y protección en esta área, para no ceder ante la tentación. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando a los creyentes de Tesalónica. También se nos menciona a la iglesia de Corinto. La fidelidad conyugal y la pureza sexual, hermanos, son una forma muy práctica de mostrar y demostrar el amor a Dios y el amor al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios y que amamos a nuestros hermanos si nos comportamos de una manera inmoral. Romanos 13, 9 y 10, por ejemplo. Romanos 13, 9 y 10 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo hace aún más práctico, dice 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hablando y haciendo referencia a los mandamientos de Dios, como no cometerás adulterio. Ahora, volvamos a nuestro texto, por favor, en 1 Tesalonicenses 4, porque de esto, específicamente de esto, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Una vez más, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y añade que cada uno de vosotros sepa, entienda, aprenda, desarrolle, ¿verdad? Se desarrolle, dice, teniendo su propia esposa en santidad y honor. Esto implica al hombre y a la mujer. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y añade, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y una vez más repite, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino, dice, a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su espíritu. Reitero el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Pablo está dando esta advertencia aún dentro de la misma iglesia, de tener cuidado, de tener precaución dentro de las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la misma iglesia. Está hablando dentro de la misma congregación. Es triste realmente escuchar testimonios, y yo creo que ustedes han escuchado alguna vez testimonios de iglesias que se han destruido por pecados sexuales.
por inmoralidad sexual. Es triste. Es triste, ¿sabes por qué? Porque el matrimonio cristiano es un símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y cuando todos los pecados son graves, hermano, convengamos en eso. Todos los pecados son aborrecibles por Dios, pero este pecado en particular, el pecado de la inmoralidad sexual, del adulterio, de la fornicación, este pecado en particular es uno de los más destructivos. Y es triste ver cómo vidas se destruyen por esto. Se destruyen por tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Se afectan. Si tú crees que no pasa nada y que no ocurre ningún... No, hermano. Siempre hay consecuencias. Siempre hay efectos negativos y el juicio de Dios siempre se manifiesta. Con el tiempo y en la misericordia del Señor puedes ser restaurado y puedes incluso, ¿verdad?, ser lavado y limpiado de la inmoralidad, pero siempre van a haber consecuencias. Siempre. Una persona que ha fumado toda su vida puede que el día de mañana tenga cáncer pulmonar. Y Dios lo puede restaurar y Dios lo puede perdonar. Pero probablemente ese cáncer va a seguir ahí. Va a ser una persona que quizás va a sufrir la enfermedad ya habiendo sido perdonada. Por lo mismo, hermano, es muy serio esto para que lo tengamos en cuenta no solo los matrimonios, sino también los jóvenes y solteros. Cuídense. La pureza, la castidad, la virginidad, son cuestiones que hoy en día en la sociedad se menosprecian, pero son importantes y son necesarias. Y son bendecidas por Dios. Dios bendice a jóvenes que se mantienen en pureza para disfrutar a plenitud la intimidad matrimonial, conyugal en el matrimonio. Dios lo bendice, Dios lo honra, Dios lo premia. Sin embargo, cuando nosotros cedemos ante la inmoralidad, ya sea estando solteros o estando casados, siempre va a haber consecuencias negativas. Dios aquí nos exhorta a mantener santidad en nuestras relaciones, dentro de la iglesia como también fuera de ella. Y por un tema de testimonio y por un tema de santidad y de la gloria del Señor. Menospreciar las advertencias de Dios respecto al pecado sexual es contristar al Espíritu Santo e incitar el castigo. Recordemos a David y Betsabé. Recordemos a Sansón y Dalila. Recordemos a Judá y Tamar. Abraham, Lot, Salomón, etcétera, etcétera. Y otros personajes de la Biblia y también de la historia que cayeron en este pecado y pagaron un alto costo por su insensatez. No seamos insensatos. Si Dios ya nos rescató de la inmundicia, no volvamos a estar sujetos nuevamente bajo el yugo de esclavitud. Y si estamos en Cristo, en la santidad que Él nos da, solo por gracia, mantengámonos firmes en su palabra. No demos lugar al diablo, ni permitamos que el mundo tuerza nuestro entendimiento de la santidad del matrimonio y que nuestra forma de hablar, de relacionarnos con el sexo opuesto, en la forma de conducirnos, en la forma de mirar, en la forma de incluso de vestir, honremos a Dios con nuestras vidas. Y de esa manera demostremos amor a Dios y amor también a nuestros hermanos. Tengamos un momento de oración.